Hola amigos, sin dudas vivimos en una época de gloria para la paleontología, pero antes que nada quería agradecerle a Jorli Encinas por su colaboración y apoyo al canal. Muchísimas gracias Jorli. Hoy como nunca la tecnología, el capital humano, el presupuesto y las ganas de saber están al servicio de descubrir nuevos y mejores fósiles. Los dinosaurios siguen siendo la niña bonita, pero mamíferos, aves e invertebrados cada vez tienen más fanáticos, y mucho tienen que ver las películas, las series y los videojuegos que acercan al público general a una disciplina que tradicionalmente era bastante árida. Pero claro que la paleontología no es una ciencia nueva. Ya en la antigua Grecia, Genófanes, Heródoto, Eratóstenes y Estrabón escribieron acerca de los fósiles de organismos marinos que indicaban que determinadas tierras habían estado alguna vez debajo del agua. Pero si hablamos de un estudio sistemático, habrá que esperar a la edad de la razón en la Europa moderna. La naturaleza de los fósiles y su relación con la vida en el pasado alcanzó una mayor comprensión durante los siglos XVII y XVIII. El creciente conocimiento del registro fósil también jugó un papel importante en el desarrollo de la geología, especialmente de la estratigrafía. En 1822, Henri-Marie Ducrotay de Blainville inventa el término paleontología para referirse al estudio de los antiguos organismos vivos mediante los fósiles. Y por supuesto, luego será Charles Darwin, con la publicación del Origen de las especies en 1859, el que dará un gran impulso a la paleontología, en especial a las vías evolutivas, incluyendo la evolución humana y las teorías evolucionistas. Pero si hablamos de que hoy en día hay una edad de oro de la paleontología, ¿cuáles fueron las otras edades? Como les contaba antes, es en Europa donde se hace sistemático el estudio paleontológico de los dinosaurios, con los hallazgos del reverendo William Buckland, quien entre 1815 y 1824 fue el primero en realizar descripciones científicas de dinosaurios no avianos. Gran Bretaña fue el centro de este periodo, cuyos puntos culminantes fueron la acuñación de la palabra dinosaurio por Richard Owen en 1841, y la histórica cena que el mismo paleontólogo organizó en la Nochevieja de 1853 adentro de una reproducción de un iguanodonte en el Palacio de Cristal de Londres. Precisamente fue el iguanodón el dinosaurio emblemático de aquel periodo, que puede darse por terminado más o menos hacia 1870. En 1858, el geólogo William Parker Falk describe el primer dinosaurio de Estados Unidos, en Nueva Jersey. La especie sería identificada como Hadrosaurus por Joseph Leidy, el mayor paleontólogo estadounidense de la época, pero el país no estaba para huesos porque se dirigía hacia una guerra civil. Luego de la guerra vino la reconstrucción, un periodo que inaugura en 1870 la época de la denominada Edad Dorada de los Estados Unidos, un periodo de explosión industrial y económica que cimentó el futuro de Estados Unidos como potencia mundial y que duraría hasta 1890. Esta fue la época en la que trabajaron March y Coop, desenterrando en los recién anexionados territorios del oeste, arrebatados a los aborígenes, especies emblemáticas como Diplodocus, Allosaurus o Triceratops. Luego de la Primera Guerra Mundial, el Museo Americano de Historia Natural envía varias expediciones paleontológicas al desierto de Gobi entre 1920 y 1930, bajo el mando del legendario Roy Chapman Andrews, que fueron prolíficas en descubrimientos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los desiertos de Mongolia continuaron dando increíbles descubrimientos, esta vez bajo expediciones soviéticas, polacas y mongolas, con hallazgos como Protoceratops, Velociraptor y Tarbosaurus, y por primera vez huevos de dinosaurios. Este periodo terminaría en 1970. Si bien el territorio argentino se mostró rico en fósiles de dinosaurios ya desde la década de 1920, se puede hablar de una verdadera explosión de la paleontología argentina luego de la exploración del yacimiento de Ischigualasto en 1967. Se puede hablar de una época de máximo esplendor
de los dinosaurios argentinos en la década de 1990, aunque hoy en día continúa siendo uno de los puntos calientes en los descubrimientos de dinosaurios. Ejemplos son el argentinosaurio, el Patagotitan, el Saltasaurus, el Herrerasaurus y un largo etcétera. Con la apertura económica y comercial de la República Popular China, podemos decir que desde comienzos del siglo XXI nos encontramos en el periodo chino, en el cual China es el epicentro de importantes descubrimientos de dinosaurios, especialmente aquellos relacionados con las aves modernas. Algunos ejemplos son Arqueo ornithomimus, Avimimus, Caudipteryx o Mamenchisaurus. Tal vez uno de los momentos con mayor descubrimiento de especies fue la llamada Guerra de los Huesos, entre March y Coop. Todo comenzó con una amistad que pronto se corrompió por la ambición desmedida y el afán de gloria personal. En 1868, durante una excavación conjunta en Nueva Jersey, March comenzó a sobornar a los trabajadores que los asistían para quedarse con los fósiles antes que Coop. Así dio inicio a una batalla despiadada por los descubrimientos paleontológicos que se extendería por 2 décadas. El objetivo era ganarle al otro, sin importar los métodos, muchos abiertamente ilegales, a los que recurrían para arruinarse mutuamente ante la prensa de Estados Unidos del siglo XIX. La disputa tuvo consecuencias negativas para la ética de la paleontología y destruyó la carrera profesional de ambos. Ambos emplearon sus recursos económicos e influencias, hasta que luego de 20 años de conflicto quedaron prácticamente en bancarrota. Su antagonismo fue tan grande que querían continuar la Guerra de los Huesos después de la muerte. Coop solicitó a la comunidad científica que luego de morir determinaran el tamaño de su cerebro solamente para demostrar cuán superior era comparado con el de March. Pero también hubo consecuencias positivas: el descubrimiento de 120 especies de dinosaurios. Entre los más conocidos se destacan el Triceratops, el Allosaurus, el Stegosaurus y el Diplodocus. March ganó la Guerra de los Huesos, por lo menos en términos numéricos, al descubrir más de 80 especies nuevas, mientras que Coop encontró 60 y es considerado uno de los precursores de la paleontología moderna. El tiempo le jugó en contra, murió en 1897 y solo luego se encontraron, en uno de los vagones de tren en los que mandaba sus hallazgos, los restos casi completos de un Allosaurus. Mandó tantas cajas con fósiles a la costa oeste que no pudo estudiarlas todas en su vida. Y quería contarles que acá en la Argentina tuvimos nuestra propia Guerra de los Egos entre los principales sabios de su época, Florentino Ameghino, que no tenía una formación académica, y Francisco Pascasio Moreno, un gran explorador que venía de una familia acomodada. Tan grande fue la enemistad que Moreno le prohibió a Ameghino entrar al Museo de la Plata para poder estudiar su propia colección. Pero esa es otra historia, y si quieren que haga un video sobre la Guerra de los Egos, cuéntenmelo en los comentarios. Un abrazo muy grande y cuídense un montón.